2. Época medieval. El surgimiento del cristianismo coincide con el Imperio Romano, que pronto se disolverá. Ganado por otros pueblos, considerados bárbaros por los romanos. De perseguida, la Iglesia cristiana se vuelve en hegemónica, gracias al emperador Constantino, que adopta esta religión. Así, en la época patrística se nota primero la dependencia de todo con respecto a esa idea de imperio romano, como se verá por ejemplo en San Agustín. Luego viene el paso a las nuevas monarquías, por ejemplo la de los godos, con San Isidoro. Después al imperio romano germánico de Carlomagno, como en el caso de Alcuino. De ahí se accede a las monarquías feudales, como en Juan de Salisbury, y luego a las monarquías de los nacientes burgos, como en Santo Tomás, para después pasar a las monarquías nacionales, como en Juan Quidort de París, y finalmente a la idea de imperio cristiano por encima de los monarcas nacionales, como con Luis de Baviera, que se opuso duramente al papado, y a quien defendieron Marsilio de Padua y Occam. Ver G. H. Sabin, Historia de la Teoría Política, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, octava reimpresión, páginas 141 a 245. En esta época medieval se recoge y se potencia el ideal analógico de la antigüedad, centrado en la justicia como igualdad proporcional, y también se aplica la analogía no sólo de proporcionalidad, sino además la de atribución, que implica una jerarquía en la sociedad, basada tanto en las necesidades como en los méritos de los ciudadanos. En algunos momentos, esta analogicidad se desequilibra, tendiendo más a la univocidad o a la equivocidad. Aunque recuperado el equilibrio, a pesar de que se inclina en su continua oscilación más hacia la equivocidad, porque tal es la condición de las cosas humanas, más teñidas de imperfección y de contingencia. 1. San Agustín. A San Agustín, Tagaste, 354, Hipona, 430, le toca el fin del Imperio Romano. Reflexiona acerca de su constitución política, pero en relación con la Iglesia a la que él representa como obispo de Hipona, además del platonismo o neoplatonismo que privilegia, y el aristotelismo que conoce poco, en su reflexión, confluyen dos tipos de idea de orden universal. A. La estoica, que era panteísta, y B. La bíblica, que era monoteísta. Revisar J. Arce, Roma, en F. Vallespín, Historia de la Teoría Política. Madrid, Alianza, 1990, tomo 1, páginas 211 a 214. Agustín tiene la experiencia del imperio y de la cultura romanas por su vida juvenil en la metrópoli, pero también tiene al fin de su vida la de los ataques bárbaros. Justamente la caída de Roma ante Alarico, 410, le hace escribir su gran obra La ciudad de Dios. La sociedad. En esta obra San Agustín hace más una reflexión sobre la sociedad real que una propuesta de política ideal. Siguiendo a Cicerón, sostiene que sólo es auténtica república la que es gobernada con justicia. Tal sería la ciudad de Dios. Ahora bien, no corresponde a la sociedad romana, pues como los romanos gobernaron sin justicia por no tener a Dios, sólo llegaron a ser una ciudad terrena, la cual es impía. El poder proviene de Dios, por ello la única ciudad justa es la ciudad de Dios. Lo que San Agustín está sosteniendo es que un hombre no tiene poder sobre otro. Aunque los hombres se unieran por sí mismos y eligieran a un jefe, si ese poder no viene de Dios, no constituye auténtica autoridad.
Con todo, San Agustín no habla de un imperio cristiano, a pesar de que llega a hablar de emperadores cristianos, por lo cual la Roma cristiana seguía siendo la ciudad terrenal, no era la ciudad de Dios, la cual sólo se establecería hasta la segunda venida de Cristo. Sólo en este sentido es una sociedad ideal, una utopía. Además de la ley natural y la positiva, Agustín añade la ley eterna. Pero la ley eterna es la razón divina o la voluntad de Dios que manda conservar el orden natural y veta el perturbarlo. Revisar San Agustín contra Faustum Manicheum 22-27. La ley eterna es una ley divina, pero no una ley positiva de Dios, sino algo previo y más importante. Es el plan divino ideal de la creación. Por eso está primordialmente en la razón divina, y por virtud de ella también en su voluntad. Esa ley eterna es la que fundamenta la ley natural, la cual debe ser reflejo suyo, como la ley positiva, y la de gentes debe ser lo de la natural. A veces Agustín habla del derecho de gentes, y lo hace coincidir con la ley natural. Revisar misma obra 19.2. También se plantea la cuestión del derecho de guerra o el de guerra justa, frente a algunos que, como Tertuliano, pedían un pacifismo completo por parte de los cristianos. Agustín sostiene el derecho a la guerra, cuando ésta es justa. Y es justa cuando no queda otro camino para lograr la equidad entre los pueblos. Sobre todo cuando es defensiva, pero también cuando es para reparar una injuria, con lo que justifica la guerra vindicativa. Pero siempre tiene que ser moderada y beligerante, que tiene la justicia de su lado, ha de fungir más como juez que como agraviado que busca venganza. Esta teoría de la guerra recorrerá toda la Edad Media y será continuada por Santo Tomás y la escuela de Salamanca, que no hará más que profundizarla. Según Antonio Trujol Serra, la aportación de San Agustín ha de considerarse como decisiva con respecto a los puntos de vista gentiles y patrísticos. Es decisiva porque, fundando la ley eterna en la razón y la voluntad del Dios personal del cristianismo, aseguró el orden moral, una gravedad antes no conocida, que se manifiesta en el alcance mayor que, para el santo, tiene la infracción de la ley eterna por el hombre. Esta infracción es el pecado, definido como acción, palabra o deseo contrario a la ley eterna. Y la afirmación del libre albedrío humano acentuaba inequívocamente la responsabilidad. Pero San Agustín representa también un paso decisivo más allá de los puntos de vista patrísticos, porque al asentar la ley natural en la ley eterna, pone en conexión el orden moral natural con la totalidad del orden cósmico, del que aquel no es sino una parte. Por todo lo cual, podemos proclamar sin temor alguno que fue San Agustín quien llevó a cabo la primera formulación acabada de la teoría cristiana de la ley eterna y la ley natural, es decir, de aquella grandiosa construcción que tuvo en Santo Tomás de Aquino y en Francisco Suárez, sus otros dos señeros artífices. Revisar A. Trujol Serra, El Derecho y el Estado en San Agustín. Madrid. Revista del Derecho Privado, 1944, páginas 104 a 105. Como es sabido, San Agustín influyó grandemente en la patrística posterior y en la Edad Media. En la Alta Edad Media se destacan Juan de Salisbury y en la Edad Media madura Santo Tomás, y en la Edad Media tardía Dante, Marsilio de Padua y Occam. 2. Juan de Salisbury. Clérigo inglés. 1115 a 1180.
que estudió y enseñó en la escuela de Chartres. El mismo Historia de la filosofía del derecho y del Estado. Edición citada, tomo 1, páginas 334 a 335. A. Barcala Muñoz, La Edad Media, en F. Vallespín. Obra citada, tomo 1, páginas 275 a 280. G. H. Sabin, obra citada, páginas 187 a 188. Después fue un dignatario eclesiástico. Escribió el libro Polycraticus en 1159 con sus ideas políticas. G. de Salisbury, Polycraticus, editorial de M. A. Laredo. M. García y T. Samarriego, Madrid, Editora Nacional, 1984. Le toca la época feudal, aunque ya tardía, y dentro de un resurgimiento cultural importante, en el marco del cual escribe su obra. En ella describe el Estado, en analogía con el cuerpo humano. El Papa es el alma, el príncipe la cabeza, el Senado el corazón, los magistrados los sentidos, los soldados las manos, etc. Polycraticus 1, 5, 6 a 12. Por eso defiende la teoría del Papa Gelasio, de las dos espadas, a saber, la temporal y la eterna, o la civil y la religiosa. También de acuerdo con ello sostiene el poder omnímodo del Papa por encima del príncipe, ya que el primero es el que confiere la espada al segundo. El poder, pues, viene de Dios. Sin embargo, trata el problema importante de la tiranía y la licitud del tiranicidio. Polycraticus 1, 3, 15 y 1, 8, 17 a 21. Se esfuerza en señalar cuándo un príncipe se convierte en tirano. Al ocurrir esto, el príncipe deja de representar a Dios, y dado que se vuelve un usurpador de la espada, merece morir a espada. Salisbury viene a ser así el primero en la historia que justifica el tiranicidio.